Saludos, el día de hoy hablaremos de la respiración celular. A manera de introducción, debemos destacar que la respiración no se refiere específicamente a la mecánica ventilatoria en la cual se encuentran relacionados los pulmones. En realidad, la respiración es un proceso mucho más complejo que requiere la participación de múltiples aparatos que coordinan sus funciones para poder ofrecer a las células el oxígeno. De esta forma podemos comprender que una persona es capaz de vivir por varias semanas sin alimento y varios días sin agua, pero solamente puede permanecer viva pocos minutos en ausencia de oxígeno. Cada una de las células de nuestro cuerpo necesita un suministro continuo de oxígeno para producir energía, crecer, repararse, reconstruirse y también para mantener sus funciones vitales. El oxígeno, por lo tanto, debe estar disponible para cada una de nuestras células de manera que ellas la puedan utilizar constantemente. Este oxígeno debe ser incorporado dentro del cuerpo como aire purificado, enfriado o calentado, humidificado y entregado en las cantidades adecuadas. El sistema respiratorio es el vínculo para esta fuente vital de oxígeno hacia las células. Existen mecanismos involucrados en este proceso de la respiración, es decir, que son los pasos que permiten que el oxígeno pueda llegar a cada una de las células del cuerpo y que a la vez se pueda recoger el dióxido de carbono desde las células para ser transportado hacia los pulmones para su eliminación al medio externo. Entre estos mecanismos tenemos que mencionar en primer lugar a la ventilación, que se refiere al intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones. Esto se da gracias a la función de estos órganos mediante la denominada mecánica ventilatoria. En segundo lugar, tenemos el proceso de difusión e intercambio gaseoso, también denominado hematosis, que se refiere al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de la superficie pulmonar entre el alvéolo y los capilares alveolares. En tercer lugar, tenemos otro mecanismo que es el transporte de oxígeno, es decir, el transporte de este gas en la sangre. Existen factores determinantes en este transporte de oxígeno de los alvéolos pulmonares al resto de las células del organismo. En este caso, entran en juego los glóbulos rojos, que gracias a la hemoglobina que transportan, son capaces de transportar no solamente el oxígeno desde los pulmones hacia las células, sino también recoger de las células el dióxido de carbono y enviarlo hacia los pulmones para su eliminación. Por último, el cuarto mecanismo involucrado en la respiración es el intercambio gaseoso que ocurre a nivel celular, donde se ofrece a las células oxígeno para su metabolismo y se retira el metabolito, que es el dióxido de carbono, desde las células para ser transportada a los pulmones para su eliminación. Para poder comprender de forma adecuada el proceso de la respiración, debemos recordar definiciones muy tradicionales como las que nos ayudaban a diferenciar lo que es un sistema y un aparato. Debemos recordar que el sistema puede estar integrado por un conjunto de aparatos diferentes. Podemos indicar que entre el sistema respiratorio y el aparato respiratorio existen algunas diferencias. De esta forma, podemos caer en cuenta que la respiración es un mecanismo muy complejo y por lo tanto sería muy difícil que dependa de un solo aparato. De esta forma podemos hablar de un concepto más grande, el sistema respiratorio, compuesto por el aparato respiratorio, el sistema nervioso central mediante el control a nivel del centro respiratorio, además el aporte del aparato cardiovascular y mencionar el sistema hematopoyético como medio de transporte de gases. Por otro lado, el aparato respiratorio estaría compuesto por las vías aéreas altas y bajas, la caja torácica, además de sus músculos, y el tejido pulmonar con sus vasos sanguíneos y la pleura. Por lo tanto,
El objetivo principal de este sistema respiratorio consiste en permitir el ingreso de oxígeno al organismo para ser transportado hacia las células y que estas células lo empleen en su metabolismo. Esto es lo que se conoce como respiración celular y se refiere a la reacción del oxígeno con moléculas orgánicas con el fin de producir energía en forma de ATP, trifosfato de adenosina, logrando conseguir de esta reacción como metabolitos de desecho dióxido de carbono y agua. Este proceso de respiración celular para la producción de energía requiere de diferentes vías bioquímicas intracelulares que ocurren a nivel del citoplasma como la glucólisis o a nivel del interior de la mitocondria como el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Lo que acabamos de mencionar puede observarse en este esquema que demuestra cómo se produce la combinación del oxígeno de la respiración con moléculas orgánicas provenientes, por ejemplo, de componentes de la dieta como los hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. Además, podemos ver cómo las diferentes vías metabólicas se complementan una con la otra con un solo fin: construir energía, ATP. Así podemos ver justamente el primer paso de la glucólisis, además de la formación de acetilcoenzima A, el ingreso de esta hacia el ciclo de Krebs y por último la producción de electrones que ingresarán a la fosforilación oxidativa, y gracias a la cadena de transporte de electrones podremos construir ATP, trifosfato de adenosina, como componente de la energía celular. Así, revisando el esquema general de la respiración celular aeróbica, es decir, con utilización de oxígeno, podemos notar, como se ve en la figura, que en el ciclo de Krebs la cadena respiratoria se acopla con la fosforilación oxidativa. Pueden notar que la utilización de un átomo de oxígeno se combina con dos hidrogeniones para formar una molécula de agua. En este sentido, podremos observar mediante la siguiente fórmula química el balance energético final en condiciones aeróbicas, es decir, la respiración celular cuando existe disposición de oxígeno. Así podemos observar en la fórmula cómo podemos reaccionar en primer lugar una molécula de glucosa con 6 moléculas de oxígeno con 36 fosfatos inorgánicos y además 36 moléculas de ADP, de adenosín difosfato. A partir de esta combinación podemos crear 6 moléculas de dióxido de carbono, 36 ATPs y 42 moléculas de agua. Este es el momento clave en el que, al observar esta reacción química, nos preguntamos ¿para qué ha sido necesario el oxígeno de la respiración? Pues, en última instancia, este oxígeno sirve para unirse con los hidrógenos provenientes de la glucosa, por ejemplo, para formar agua. Sacar hidrógeno de la glucosa es una oxidación, y estos hidrógenos no pueden quedar libres, debemos combinarlos con el oxígeno y así formar las 42 moléculas de agua. La segunda pregunta que podríamos plantearnos es que si existe alguna otra forma de quitarle hidrógeno a la glucosa en ausencia de oxígeno, y la respuesta es sí. Esto se denomina las condiciones anaeróbicas para la producción de ATP. Podemos observar en la siguiente reacción química la posibilidad de crear ATP, energía celular, en ausencia de oxígeno. En primer lugar, podemos ver que una molécula de glucosa puede unirse con 2 fosfatos inorgánicos y 2 ADPs. A partir de esto, se va a producir 2 moléculas de ácido láctico, más 2 ATPs, más 2 moléculas de agua. Claramente podemos notar que este tipo de reacción en ausencia de oxígeno solo sirve para producir 2 moléculas de ATP, mientras que la reacción aeróbica nos producía 36 ATPs gracias al empleo del oxígeno. De esta forma podemos comprender que condiciones como la anoxia
Y la muerte de la célula en ausencia de oxígeno se produce porque el sistema de producción de energía es insuficiente para las necesidades energéticas de la célula. El hombre, por lo tanto, respira para llevar oxígeno a las células y lograr una producción de energía mucho más eficiente. Si pensamos en las células como unidades vivas, aisladas e independientes que se encuentran navegando en un inmenso mar, tal como lo describe Claude Bernard, sería fácil comprender que este tipo de célula puede obtener el oxígeno a partir de, el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua y que penetra al interior de la célula por difusión simple. Pero cuando analizamos las células de animales más evolucionados, como el hombre, podemos notar que estas células se encuentran rodeadas de un mar interior y que en este caso se hace necesario disponer de un sistema mucho más sofisticado capaz de conducir el oxígeno desde el medio exterior hacia este medio interior. De esta forma, cobra mucha relevancia el contar con un aparato respiratorio que, a través de su mecánica ventilatoria, pueda incorporar aire desde el medio exterior hacia el interior de nuestro organismo, y a la vez contar con un sistema cardiovascular y hemático que pueda transportar este oxígeno hasta las células. En el ser humano, las células tienen un alto consumo de oxígeno, calculado en aproximadamente 2.500 mililitros de oxígeno por minuto cuando se encuentra en reposo, y puede ascender el valor hasta 4.000 mililitros de oxígeno por minuto durante el ejercicio intenso. El aire de la atmósfera de nuestro planeta tiene aproximadamente 20.98% de oxígeno. Por lo tanto, a partir de este dato, podríamos asumir que si nuestro sistema respiratorio funcionara con un 100% de eficacia, bastaría con incorporar 1.250 mililitros de aire por minuto y de ahí poder sacar los 250 mililitros de oxígeno que necesitan nuestras células cada minuto. Pero si analizamos nuestra función respiratoria, nos damos cuenta que esto no sucede así, ya que el hombre tiene aproximadamente unas 16 inspiraciones y expiraciones por minuto, determinando su frecuencia respiratoria. Y en cada una de estas inspiraciones mueven aproximadamente 500 mililitros de aire desde el exterior hacia el interior de los pulmones. En base a esto, resulta fácil calcular que un hombre en reposo es capaz de movilizar aproximadamente 8.000 mililitros por minuto de aire para obtener los 250 mililitros por minuto de oxígeno que requieren nuestras células. De este modo podemos comprender, en base a todo lo que hemos mencionado hasta el momento, lo importante que es tener un sistema capaz de transportar el oxígeno desde el medio ambiente exterior hasta el interior del cuerpo, transportándolo específicamente hasta cada una de nuestras células. Y así también resulta muy importante tener un sistema capaz de poder eliminar hacia el exterior del cuerpo el dióxido de carbono que se produce en cada una de nuestras células. De esta forma, si examinamos nuevamente la reacción química de la glucosa en presencia de oxígeno que habíamos estudiado previamente, podemos notar que por cada molécula de glucosa se producen 6 moléculas de dióxido de carbono y a la vez se han consumido 6 moléculas de oxígeno. Esta relación puede calcularse con la siguiente fórmula que nos sirve para determinar el denominado cociente respiratorio, que, como la producción de moléculas de dióxido de carbono se iguala con el consumo de moléculas de oxígeno, esta relación tiene un valor normal de 1. Este cociente respiratorio igual a la unidad nos estaría indicando que las células están logrando toda su energía a partir de los carbohidratos. Pero esto en general no resulta de esta forma, ya que un ser humano tiene una alimentación mixta. No solamente se alimenta de hidratos de carbono,
También se alimenta de aminoácidos y ácidos grasos que pueden modificar bioquímicamente este cociente respiratorio tomando un nuevo valor, igual a 0.825. En base a este valor real de cociente respiratorio, si despejamos la fórmula, podríamos calcular la cantidad de dióxido de carbono que se produce a nivel celular. Esto lo logramos multiplicando el cociente respiratorio de 0.825 por el consumo de oxígeno en reposo, que es de 250 mililitros por minuto, dándonos un resultado de producción de dióxido de carbono por minuto de 206 mililitros. Ya que habíamos mencionado el consumo de oxígeno a nivel de nuestros tejidos, es importante definir de forma clara lo que significa el consumo máximo de oxígeno. Esto se refiere a la potencia aeróbica, que es la capacidad del organismo para consumir oxígeno. Se dice que el organismo ha alcanzado los límites de su consumo máximo de oxígeno cuando un esfuerzo se prolonga mucho tiempo a la máxima potencia. Este consumo máximo de oxígeno, por lo tanto, depende de varios factores que confluyen en el mismo objetivo: llevar la mayor cantidad posible de oxígeno hacia los tejidos. La intensidad de un esfuerzo de larga duración se mide en porcentaje de la intensidad máxima alcanzada cuando el consumo de oxígeno llega al máximo, y esto se expresa como el porcentaje de consumo máximo de oxígeno. Para que se produzca la respiración celular, en primer lugar necesitamos que se produzca la respiración externa. Esta consiste en un intercambio gaseoso entre el organismo y su medio ambiente, de donde obtiene el oxígeno a través de los pulmones, mediante la mecánica ventilatoria, para luego producir el proceso de hematosis, que incorpora oxígeno a la hemoglobina de los glóbulos rojos, quienes transportarán las moléculas de oxígeno a todas las células del cuerpo, para que las células utilicen dicho oxígeno en la producción de energía, ATP. Después de este proceso, se produce la eliminación del dióxido de carbono, liberándolo desde las células, transportándolo por la sangre y produciendo su eliminación en la expiración de la mecánica ventilatoria. En cuanto al proceso de la respiración celular, esta se refiere a una sucesión de reacciones químicas intracelulares que están destinadas a degradar las moléculas orgánicas que producen energía y que implican en general el consumo del oxígeno de la respiración. Esta respiración celular es un proceso redox, tal como puede verse en la imagen, en el que la glucosa se oxida a dióxido de carbono y el oxígeno se reduce a agua. Este proceso de respiración celular acontece en la fábrica productora de energía en nuestras células, la denominada mitocondria. En la siguiente imagen podemos observar las principales características estructurales de esta mitocondria, y hay que destacar que el tamaño, la estructura, la organización interna y ciertos componentes mitocondriales, como por ejemplo la molécula de DNA circular desnudo, los ribosomas con subunidad 70S y los pliegues de la membrana, proporcionan suficiente evidencia como para suponer que las mitocondrias evolucionaron a partir de procariotas de vida libre, capaces de degradar materia orgánica. Estos habrían sido incorporados por células eucariotas con las que establecieron la relación simbiótica. Esto se explica a través de la teoría de la endosimbiosis, que nos indica que, en la antigüedad, las células eucariotas ancestrales, si bien tenían una ventaja por su gran tamaño y no eran fagocitadas por células más grandes, tenían una desventaja: eran susceptibles a la toxicidad del oxígeno. Por otro lado, teníamos pequeñas células procariotas que son las mitocondrias, capaces de sobrevivir al oxígeno tóxico, y no solamente sobrevivir a él, sino poder emplearlo para la producción de energía, ATP. Pero estas mitocondrias, estas pequeñas células procariotas, tenían una pequeña desventaja. Son muy pequeñas, por lo tanto pueden ser fácilmente fagocitadas por células más grandes. De esta forma,
la célula eucariota ancestral, fagocitó a la mitocondria, pero en lugar de digerirla y degradarla, la dejó intacta en su interior, ofreciéndole un lugar seguro en el cual ella puede desarrollarse sin miedo de ser devorada por una célula más grande, y por el otro lado, la célula eucariota ancestral se favorecía de mantener a la mitocondria viva en su interior, ya que gracias a su aparato enzimático podía sobrevivir a la toxicidad del oxígeno. Y no solamente sobrevivir, sino también emplear este oxígeno para fines energéticos, para la producción de ATP. Esta hipótesis está sustentada también por el hecho de que las mitocondrias poseen información genética para sintetizar la mayoría de sus proteínas y son capaces de duplicarse en forma similar a las bacterias, independientemente de la célula que las contiene. En medio ambientes donde el oxígeno es escaso, como por ejemplo en los suelos, aguas contaminadas, etc., las células utilizan mecanismos que no requieren de oxígeno y resultan menos eficientes en la obtención de energía, como lo habíamos mencionado antes. Algunas bacterias usan este mecanismo de respiración anaeróbica que representa una clara ventaja en dichos ambientes, cuya concentración de oxígeno es muy escasa, como en los suelos y los estanques. Por otro lado, las células que se encuentran en ambientes ricos en oxígeno se valen de la respiración aeróbica, que requiere de la presencia de oxígeno molecular. Durante este tipo de respiración, los nutrientes se degradan hasta convertirse en dióxido de carbono y agua. Las células no pueden realizar esta transformación mediante una sola reacción química, ya que ninguna enzima es capaz de catalizar el ataque directo de las moléculas de oxígeno sobre los nutrientes. Es por esta razón que la respiración aeróbica celular se realiza en etapas. En primer lugar, la glucólisis, que se produce a nivel del citosol, luego el ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondrial, y por último la cadena respiratoria, que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Acoplada a esta última ocurre la fosforilación oxidativa, que es la formación de ATP en presencia de oxígeno. En primer lugar, hablaremos del proceso de glucólisis o ruptura de la glucosa. Este es un proceso universal, es decir, que ocurre en todos los tipos celulares. Esto hace suponer que es muy antiguo hablando evolutivamente, ya que se lleva a cabo en el citoplasma de todas las células, tanto procariotas como eucariotas, así como autótrofas y heterótrofas. Este proceso consiste básicamente en la ruptura de una molécula de glucosa, que es un compuesto de 6 carbonos, dando como resultado dos compuestos de 3 carbonos que se denominan el ácido pirúvico. Esta ruptura o degradación de la glucosa implica la liberación de energía química contenida en los enlaces de dicha molécula. Partiendo de una molécula de glucosa, el balance final de la glucólisis es la ganancia neta de 2 moléculas de ATP y a la vez la formación de 2 moléculas de nicotin-adenin dinucleótido, es decir, el NAD en su forma reducida, que resulta de la ganancia de 2 hidrógenos a partir de esta reducción por parte del nucleótido NAD oxidado. Dichos hidrógenos provienen de la ruptura de la glucosa, que los libera mediante la oxidación. Luego, cada ácido pirúvico es capaz de perder una molécula de dióxido de carbono, pasando a convertirse en ácido acético. Entonces se genera un NAD reducido por la oxidación del ácido acético y se le une una molécula orgánica, que es la coenzima A, y así se forma la acetilcoenzima A, sustancia clave que entrará en el ciclo de Krebs mitocondrial. La acetilcoenzima A, que ingresa al ciclo de Krebs, se combina con el oxalacetato presente en la matriz mitocondrial y de esta forma producen el isocitrato. Este pierde un dióxido de carbono y un electrón,
que va a justamente reducir a un NAD, convirtiéndose en alfa-cetoglutarato. Este último pierde otro dióxido de carbono y otro electrón y da la energía para formar un GTP, convirtiéndose en succinato. Este último pierde dos hidrogeniones y forma el malato, que a partir de su pérdida de hidrogeniones genera un nuevo oxalacetato que reinicia el ciclo. Como puede observarse, la importancia de este ciclo de Krebs es la producción de nicotin-adenin dinucleótido y de flavin-adenin dinucleótido en sus formas reducidas, es decir, unidas a hidrogeniones. Estos electrones son cedidos por el NAD y el FAD y son transportados a través del complejo de proteínas de membrana interna mitocondrial. De esta forma, los hidrogeniones salen hacia el espacio intermembrana y luego son bombeados por la ATP sintetasa, proporcionando la energía para la formación del trifosfato de adenosina. Al final de este proceso, tal y como puede verse en la figura, los hidrogeniones son atraídos por las moléculas de oxígeno con el objetivo de formar agua. De esta forma podríamos concluir mencionando que cada NAD reducido provee la energía necesaria para la formación de 3 moléculas de ATP. Por otro lado, cada FAD reducido rinde una cantidad menor de energía, ya que solo se generan 2 moléculas de ATP. Teniendo en cuenta que todos los NAD y FAD reducidos producidos en la oxidación total de una molécula de glucosa ingresan a la cadena de transporte de electrones, el rendimiento energético de la respiración celular aeróbica podría resumirse de la siguiente manera, tal y como puede verse en la tabla. En esta tabla podemos observar los diferentes procesos bioquímicos productores de energía, dándonos el detalle de qué cantidad de ATP se ha producido en cada uno de estos pasos bioquímicos. En primer lugar, podemos notar que durante la glucólisis, en el rendimiento energético produce 2 ATPs de forma directa y también produce 2 moléculas de NAD reducido. Debemos recordar que por cada NAD reducido se pueden producir 3 ATPs a partir de la fosforilación oxidativa. De esta forma, la producción de 2 NADs reducidos nos ha dado como formación final de 6 ATPs, más los 2 ATPs de rendimiento energético, podemos decir que la glucólisis ha producido en total 8 ATPs. Por otro lado, podemos observar el proceso de la descarboxilación oxidativa, que no ha producido ATPs durante su rendimiento energético, pero sí ha producido 2 moléculas de NAD reducido. De esta forma podemos ver que ha producido, después de la fosforilación oxidativa, una cantidad total de 6 ATPs. Por último, podemos notar que la mayor cantidad de energía se produce a nivel del ciclo de Krebs, cuyo rendimiento energético durante el ciclo produce 2 GTPs de manera directa. Y al final del ciclo se han producido 6 moléculas de NAD reducido y 2 moléculas de FAD reducido. Recordemos que por cada NAD reducido se forman 3 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa y por cada molécula de FAD reducido se producen 2 moléculas de ATP. Por lo tanto, podemos observar que a partir del NAD reducido se han producido 18 ATPs. A partir de las 2 moléculas de FAD reducido se han producido 4 ATPs, más los 2 GTPs de rendimiento energético durante el ciclo. Finalmente, podemos comprender que a partir de la oxidación de una molécula de glucosa se ha producido un total de 38 ATPs. Finalmente, hablaremos de las vías anaeróbicas, es decir, sin utilización de oxígeno. Para entenderlo, hay que destacar que en la naturaleza existen organismos que tienen la capacidad de degradar y oxidar los compuestos orgánicos, liberando dióxido de carbono, pero sin utilizar el oxígeno como aceptor final de electrones. De esta forma, ellos utilizan otros compuestos inorgánicos de manera general como aceptores finales de los electrones.
Este proceso se denomina respiración anaeróbica. Estas vías anaerobias son de dos tipos. En primer lugar, la fermentación alcohólica y en segundo lugar, la fermentación láctica. Durante la fermentación alcohólica ocurren dos reacciones consecutivas. En primer lugar, el ácido pirúvico forma acetaldehído más una molécula de dióxido de carbono. Luego el acetaldehído se combina con un NAD reducido para formar etanol más un NAD oxidado. Algunas bacterias tienen la capacidad de degradar parcialmente la glucosa hasta obtener ácido pirúvico. Luego lo transforman en acetaldehído y finalmente en etanol, tal y como lo hemos visto. Estas bacterias son generalmente utilizadas para procesos de fabricación de bebidas alcohólicas. Por otro lado, tenemos la segunda vía anaeróbica que corresponde a la fermentación láctica, en la cual veremos la combinación del ácido pirúvico con el NAD reducido, produciendo ácido láctico más NAD oxidado. En la naturaleza existen ciertos microorganismos capaces de realizar este proceso, tal es el caso de la bacteria Lactobacillus, que son utilizados para la elaboración de productos lácteos como el yogur. Pero a nivel del cuerpo humano podemos destacar que los glóbulos rojos maduros, como carecen de mitocondrias, utilizan este proceso de fermentación láctica como única vía de obtención de ATP. En el caso del músculo esquelético, puede ocurrir que ante una sobreexigencia de ATP o ante una falta de oxígeno, dichas células musculares puedan realizar este tipo de fermentación, acumulando ácido láctico. Así se produce el calambre por acumulación de lactato al día siguiente de haber realizado un gran ejercicio físico. Finalmente, no debemos olvidar que tanto la fermentación alcohólica como la láctica producen un rendimiento muy bajo de ATP, formando solamente 2 moléculas de trifosfato de adenosina por cada glucosa, una cifra mucho menor que la que se obtiene mediante la respiración aeróbica.